Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el Campeonato del Mundo disputado el año 1927 en la ciudad argentina de Buenos Aires entre, en ese entonces, el actual monarca José Raúl Capablanca y Graupera, defendiendo, de nacionalidad cubana, defendiendo el título frente al aspirante el ruso-francés Alexander Alekhine. Veremos a continuación la partida 29 jugada en el Club Argentino de Ajedrez el 14 y 15 de noviembre de 1927. Corresponde a una apertura cerrada, defensa Cambridge Spring, con las piezas blancas Capablanca y con las piezas negras Alexander Alekhine. Entonces Capablanca inicia el juego con D4, Alekhine contesta con D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, alfil G5, caballo B D7, E3, C6, caballo F3, dama A5. El doctor Alekhine, después de haber manifestado a raíz de su derrota frente al mismo Capablanca, que creía que la defensa Cambridge Spring, que se inicia con esta jugada, estaba destruida, vuelve a ensayar la discutida y hermosa línea de juego. En conversaciones particulares, Alekhine había manifestado ya su cambio de opinión y su certeza de que la Cambridge Spring era una línea de juego perfectamente buena y probablemente la más racional forma de continuar con las negras de este planteo. En sus artículos de La Nación, el doctor Alekhine llegaba a dar las razones para esta afirmación, manifestando que la apertura del peón de la dama, tal como lo practican las blancas, deja débil la diagonal negra E8 y A4. Y en especial el punto C3, lo que pueden explotar las negras con la Cambridge. Es una autorizada e interesante opinión, pero que probablemente seguirán el mismo camino que tantas otras. Este es un comentario de Roberto Grau, el extraordinario jugador argentino. Caballo D2, la continuación clásica debido al maestro alemán Richard Taylor. La textual también se empleó en las partidas séptima y 11. Alfil B4, dama C2, D por C4. Fuerza el siguiente cambio aleccionado por lo ocurrido en la séptima partida, donde a enroque, acá lo vamos a mostrar, enroque corto, las blancas respondieron con alfil H4. Alekhine vuelve a lo empleado en la 11 partida, recomendado por el maestro Akiba Rubinstein, con lo cual las negras se orientan hacia la realización inmediata de la jugada liberadora de su alfil dama. Donde tenemos D por C4, alfil por F6, ya que ese alfil está en el aire, caballo por F6, caballo por C4. No conviene alfil por C4 debido a E5 y las negras, liberando su juego, adquirirían inmediatamente la igualdad. La textual, es decir, caballo por C4, rechaza la dama y vigila una vez más la casilla E5. Dama C7. Una jugada de valor dudoso sería acá dama D5. Mientras que alfil por C3 jaque, dama por C3, dama por C3 jaque, B por C3, etcétera, redundaría en evidente ventaja para las blancas. Entonces tenemos dama C7, A3, alfil E7, G3. Hasta la jugada 11 de las negras, la partida es idéntica a la 11ª del match. En aquella partida Capablanca jugó la línea alfil E2. La movida realizada parece mejor, pues respondiendo a la misma idea abre válvula de escape al rey blanco, que en cierto momento equivaldrán a la ganancia de un tiempo, comentaba Grau. Las movidas efectuadas hasta ahora son de las 11 partidas. Y la 11 era esta: alfil E2, enroque corto, alfil D7, B4, B6,
alfil F3, torre A C8, torre F D1, torre F D8, y las negras no solamente lograron consolidar la posición del ala de dama, sino que más tarde pudieron desatar una ofensiva sobre ese sector. La idea del desarrollo del alfil del rey por el fianchetto es original del maestro alemán Leonhard. Se jugó en la partida de EWE 6, Hastings, 1924, y es más lógica que la jugada alfil E2. Nos referimos a esta, G3, mejor que alfil E2. Porque vigila la casilla negra con esta, G3, de F5. F4, mejor dicho. Una vez que avance el centro blanco, como se verá más tarde. O sea, cuando el blanco haga E4, la casilla F4 va a estar vigilada por el avance del peón en G3. Entonces, el negro respondió, enroque corto, alfil G2, alfil D7, B4, B6. El ataque proyectado en el ala de dama resulta aquí prematuro. Las negras debieron posiblemente mantenerse a la defensiva con la jugada torre F D8 seguido de alfil E8 y torre A C8. Esas eran las ideas que debería haber jugado, como lo hicieron en la 11 partida. Estamos en la partida 29. Entonces, B6, enroque corto, A5. Esta maniobra, según nos conta por haber colaborado con el doctor Alekhine en el estudio de la misma, constituía el objeto de la reedición de la 11 partida del match. Alekhine nos manifestó que creía que la misma era eficiente para lograr el empate, pero que las blancas debían jugar con gran cautela. Se verá más tarde la influencia que en el desarrollo de la misma tuvo la aparentemente intrascendente jugada 12 G3 de las blancas. Todos los análisis de Alekhine fueron a base de la jugada alfil E2 y no de G3. Estamos en la movida A5. Este comentario corresponde a Roberto Grau. Todavía aquí las negras pudieron adoptar la línea de juego precitada, pero en verdad con una menor ventaja. De todos modos, la movida realizada podía darle un juego muy agradable si las blancas hubieran elegido una de las continuaciones plausibles. Por ejemplo, B por A5, B5, buena jugada, caballo B6, torre por A5. O torre A, B1, A por B4, A por B4, caballo D5, B5, caballo por C3, dama por C3, C por B5, alfil por A8, dama por C4, pero la fuerte respuesta a las blancas las pone en dificultades. Amenazando en esta variante las negras tanto torre por A8 como B5 en su momento con ventaja decisiva, de las negras. Es el comentario de Grau. Pero el blanco, ante la jugada A5, contesta con caballo E5. La jugada exacta prevista por Alekhine. Si las blancas jugaran B por A5, ¿no es cierto? Volvemos a lo mismo. B5, caballo B6, torre por A5 y las dos líneas que di que demuestran la ineficacia de esta jugada. Entonces, caballo E5, A por B, torre por A1, torre por A1, torre C8. Si en este caso las negras jugaran alfil por B4, se encontrarían
con la sorprendente jugada caballo B5. La dama negra está en el aire en la casilla C7. Dama C8. Si dama D8, alfil por C6 con ventaja. Entonces, dama C8, caballo A7, dama C7, caballo por C6, alfil por C6, caballo por C6, alfil D6, torre A7, dama C8, E4, y por último, si dama D8, alfil por C6. Todas esas líneas con ventaja para las blancas. Entonces, Alekhine jugó torre C8. Y ahora una extraordinaria jugada de Capablanca. Caballo por D7, que nos recuerda justamente también el famoso match de Fischer con Tigran Petrosian en Buenos Aires, Argentina, el año 71, el final del torneo de la candidatura, donde también Fischer cambió el caballo que estaba en E5 por una pieza en D7, ¿eh? Eliminando una importante pieza defensiva. Dama por D7, caballo A4, dama D8. Ambos contrarios se están comportando admirablemente y si bien es más cómoda la situación de Capablanca, no se ve cómo podrá transformar esa ligera ventaja en una victoria. Dama B3, buena jugada. Y no alfil por C6 por alfil por B4, igualando por lo menos. Capablanca, después de haber impedido la jugada liberadora de las negras C5, se prepara a maniobrar en forma de hacer desaparecer mediante un cambio su peón débil, fijando la debilidad adversaria de B6 y dando la gran diagonal íntegramente a su alfil, permitiendo también que la dama entre a actuar eficientemente sobre el ala de dama adversaria que no ha quedado muy sólidamente conformada. Comentario de la época de Roberto Grau. Caballo D5. Después de B5 venía caballo C5, alfil por C5, y ya sea B o D por C5, el peón C negro estaría condenado hasta el fin de la partida. Era en este momento muy difícil de la lucha la jugada aparentemente C5. No se podía efectuar por la siguiente bonita celada. B por C5, B por C5, B por C5, alfil por C5, alfil B7, sacando la torre de la columna C, torre C7 y ahora caballo por C5, torre por C5, torre A8, ganando la dama. Esta línea no hubiese sido posible y es justamente la diferencia fundamental para el curso de la lucha. Tuvo la jugada 12, que la voy a retroceder para que ustedes se den cuenta. G3. Si en vez de G3 el blanco hubiese hecho alfil E2, en este momento, ¿no es cierto?, en esta línea, estamos justamente viendo la movida 21. No podría el blanco jugar torre A8 si este peón blanco estuviese en G2 por el mate en torre C1. Pero como el peón está hecho en G3, el blanco puede acceder a jugar rey G2 evitando el mate. Y acá la dama negra se pierde porque el negro no puede retroceder con la torre a C8 por torre por C8 por la buena ubicación del alfil. Esto que Alekhine omitió en su análisis. En varias posiciones similares a las que se producirían con esta maniobra, ahora mala, se especulaba con la esperanza de un mate en la octava horizontal que obligaba a las blancas a perder un tiempo. Si en este momento, por ejemplo, las blancas tuvieran el alfil en F6,
F3, mejor dicho, y el peón en G2, como en las 11 partidas de esta maniobra que acabamos de mencionar, no se podría realizar por la amenaza torre C1, mate. Y si la blanca hiciera una movida de espera, ya sea H3 o G3, seguiría, estoy hablando si el alfil estuviera acá y el blanco tuviera que hacer una movida de espera, no pensando que la torre está en A8, sino estuviera en A7, entonces las negras podrían jugar torre A8, A5, evitando con una total igualdad. Esta línea es muy interesante, ahí uno puede darse cuenta de cómo Alekhine no apreció en su justa dimensión la jugada G3 de capa blanca. Entonces jugó ahora Alekhine a dama B3, caballo D5. Y ahora capa blanca contesta con B5, abriendo líneas de ataque sobre el peón que está en B6. C por B5 contestó Alekhine. Forzado, ya que si C5 hubiese contestado B por C5, B por C6, B6, y el peón blanco se hubiese vuelto terriblemente fuerte. Entonces, C por B5, dama por B5, torre A8. En este momento, el doctor Alekhine menosprecia una oportunidad para cambiar los caballos, lo que podría llevar a una posición de empate por los alfiles de distinto color, aún con un peón menos. Esta posibilidad permanente de la partida fue una de las razones que inclinaron al doctor Alekhine a jugar esta variante. Recordemos que nos dijo que prefería en plena apertura jugar, acá lo muestro, la movida 8, D por C4, a la jugada en roque, como nosotros le insinuáramos, por cuanto siempre disponía de la perspectiva de quedarse con alfiles de distinto color. Ahora, al omitir este cambio en busca de mayores posibilidades, se compromete seriamente el juego de las negras. La jugada justa era, acá vamos, era caballo C3, defendiendo mediante la clavada a todo lo largo de la columna A. El peón B, que las blancas se preparan a ganar con el alfil por y seguido de dama o caballo por sí. Ustedes verán, esta es la jugada correcta. Caballo por, torre por C3, alfil BC6, dama D6, y si torre A8, alfil F8, no alfil D8 por alfil D7. O sea, alfil F8, torre C8, y las blancas quedan con una posición superior, pero no definitivamente ganada. Entonces, tenemos torre A8, torre C1, buena jugada, torre A5, dama C6, alfil A3, atrayente pero incorrecta sería la respuesta caballo B4 debido a dama B7 amenazando torre C8. En vez de jugar dama por B6 debido a torre por A4, dama D8 por D8 jaque, alfil por D8, torre C8, torre A1 jaque, alfil F1, caballo C6, buena jugada, torre por C6, rey F8, y con una nulidad probable, disponen de una buena respuesta. Entonces, la mejora caballo B4 era dama B7 con mejor posición de las blancas. Entonces, por eso jugó alfil A3 el negro, torre B1, buena jugada de capa blanca, alfil F8,
Con los 3 últimos golpes de las blancas, la pérdida del peón B es inevitable y Alekhine se decide a jugar un final mucho más difícil que el que se habría producido con la jugada caballo C3. ¿Ah? Entonces, alfil F8. El peón no puede ser salvado. Si las negras juegan B5, se hubiesen encontrado con torre por B5, torre por A4, torre por D5, E por D5, dama por A4, ganando a continuación el peón D, porque no podría ser defendido ya que está atacado, sería atacado con el alfil y la dama blanca. Entonces, alfil F8, alfil por D5. Ya no hay más esperanza de hacer tabla en un final de alfiles de distinto color, comentaba Grau. Torre por D5. Se comprende ahora la finalidad de la maniobra de la torre. Las negras evitan el aislamiento de un peón en la casilla D5. Caballo por B6. La batalla sobre el ala dama, empeñada hace 15 jugadas, ha terminado con la victoria de las blancas. Ahora se trata de hacer valer la ventaja numérica adquirida, la cual exigirá todavía mucho tiempo y esfuerzo para imponerse. Torre D6, dama B7, H5, caballo C4, torre D7, dama E4, torre C7, caballo E5, dama C8, rey G2, alfil D6, torre A1, torre B7, único. Si dama B7, torre A8, ganando. Entonces, torre B7, caballo D3, G6, torre A6. Evidentemente que si caballo C5 vendría alfil por C5, D por C5, y sería muy difícil valorizar el peón de ventaja en un final de torre y dama. Entonces tenemos torre A6, alfil F8, torre C6, torre C7, aceptan el cambio, puesto que la posición de la torre blanca en la cesta horizontal puede dar lugar eventualmente a un ataque sobre el bloque negro. Si dama A8 venía torre C7, torre A7, dama por A8, torre por A8, caballo E5 y gana fácilmente este final. Comentario de los grandes maestros Yates y Winter, ambos británicos. Donde tenemos torre C7, torre por C7, dama por C7, caballo E5, alfil G7, dama A8 jaque, rey H7. En esta posición quedó el juego aplazado hasta el día siguiente, dejando su jugada capa blanca en la planilla guardada en el sobre. Reanuda la partida al día siguiente la movida secreta que resultó ser la jugada lógica caballo F3. No nos olvidemos que esta partida comenzó el 14 de noviembre y el día 15 de noviembre continuó de esta manera. Alfil F6, para tener probabilidades de victoria, ¿no es cierto? Las blancas deben conservar el caballo hasta que logren pasar un peón, comentaba Grau. Alfil F6, dama A6, rey G7, dama D3, dama B7, E4. Buena jugada. Después de las maniobras preparativas comienza la nueva y última fase de la partida, la valorización del peón de ventaja, es decir, la valorización de la superioridad numérica. Dama C6, H3, dama C7, D5, imponiendo el peón de ventaja, E por D5,
E por D5, dama C3. Era muy difícil evitar el cambio de dama. He aquí una continuación plausible, que la vamos a mostrar. Alfil E7, caballo D4, alfil D6, estos finales son realmente complejos de jugar y hacen que uno, cuando los reproduce, pueda lograr justamente una afinidad absoluta para poder aprender estos finales de partida. Caballo B5, dama D7, dama C3 jaque, rey F8, dama F6, dama por B5, si alfil por G3, D6 y gana. Amenaza mate en A8. H8. Entonces, dama por B5, dama por D6 jaque, rey E8, dama C6 jaque, obligando al cambio de dama por C6, D por C6, rey E7, rey F3, rey D6, rey F4 con un final absolutamente ganado por las blancas. Una bonita variante que hemos podido ver gracias a los análisis de esa época. Dama C3 y acá Capablanca juega dama por C3. Las blancas han logrado su propósito de pasar un peón, pero aún no es clara la forma de transformar esa ventaja en una victoria, comentaba Grau. El doctor Alequén, con un magnífico concepto de la posición, propone el cambio de las damas y juega magistralmente esta parte del final hasta alcanzar una posición de tabla que por el apremio del reloj no explota bien, perdiendo la partida, comentaba Grau. Claro, la jugada buena de Capablanca hubiese sido dama de 1. Este cambio de dama nos parece que facilita a las negras en su admirable defensa. Habríamos preferido, comentaba Grau, dama de 1. El cambio de dama es lo más prudente para las negras en esta clase de final, porque los esfuerzos para contrarrestar la presencia del peón pasado no estarían complicados con un ataque de dama y caballo contra el rey negro, comentaban los grandes maestros británicos Yates y Winter. Entonces, dama por C3, alfil por C3, rey F1, rey F6, rey E2, alfil B4. Buena jugada. Comienza la maniobra espléndida de Alequín para salvar una partida sumamente difícil y que todos daban por perdida desde el planteo. Será evidente la superioridad del alfil sobre el caballo. En estos finales abiertos, la idea de esta jugada es jugar alfil C5 para inmovilizar el rey blanco en la defensa de su ala, el peón F2. En esta última jugada radica el secreto de la resistencia de las negras, comentaba Grau. Capablanca jugó caballo D4. Después de esta jugada, el rey negro no podrá aproximarse al peón blanco, ¿no es cierto? Porque si rey E5 viene caballo C6 ganando de inmediato. Entonces, alfil C5, caballo C6, rey F5, rey F3, rey F6, G4. Buena jugada. Lo mejor, es necesario mejorar la situación del ala del rey, pero creemos que en todos los casos el final ya debe ser tabla, por la curiosa posición del peón del rey blanco que debe proteger el peón que está en F2. Si por ejemplo rey E2, rey F5, F4, H4, con nulidad absoluta. Es muy difícil este final realmente. Entonces, G4, H por G4, H por G4, rey G5. Un serio error que permite a Capablanca, mediante una bonita maniobra, ganar el juego. Mediante la simple jugada, o difícil jugada, mejor dicho, alfil B6, rey G3, no se ve cómo podrían ganar la blanca. A esta, al estar de la opinión del propio Capablanca, al final habría sido tablas. Por ejemplo, alfil B6,
rey G3, alfil C7 jaque, rey F3, si caballo B4, rey E5. Entonces, rey G3, alfil C7, rey F3, si rey G2, rey G5. ¿Ah? Entonces, rey F3, si F4, G5. Inmediatamente con nulidad. Rey F3, alfil B6, si alfil D6, rey E4, rey G5, caballo E5, F5 jaque, rey D4, alfil B8, manteniendo la posibilidad de las tablas. Entonces tenemos rey G5, caballo E5. Esta jugada de problema gana un segundo peón, pues si F5 se encontraría con D6. No se puede tomar por el caballo en F7 jaque. F por G4 jaque, rey G2, si rey E4, alfil por D6, caballo F7 jaque, rey H4, caballo por D6, G3 y logrando las tablas. Entonces, rey G2, F5, si rey F6, caballo D7, nuevamente. Rey F5, D7, y ganarían las blancas. Entonces, alfil D4, caballo por F7 jaque, rey F6, caballo D8. Bonita jugada, demostrando la ventaja al caballo sobre el alfil. En esta posición, la aproximación del rey negro está impedida una vez más por la siguiente variante. Si rey E4 o E5, caballo C6, rey por D5, caballo por D4, rey por D4 y rey F4 y las blancas ganan. Entregan el peón F, pero ganan con el peón G. Entonces, alfil B6, caballo C6, alfil C5, rey F4. Bonita jugada con la cual las blancas deciden rápidamente la lucha a su favor, comentó Grau. Alfil por F2, G5 jaque, atrapando al rey negro, rey F7, caballo E5 jaque, rey E7. Si rey G7 venía D6, alfil B6, D7 y cuesta la partida. Y no hay más esperanza. Entonces tenemos rey E7, caballo por G6 jaque, rey D6, rey E4, alfil G3, caballo F4, rey E7, si alfil por F4, rey por F4, rey por D5, rey F5 y el final está ganado. Rey E7, rey E5, alfil E1, D6 jaque, rey D7, G6, alfil B4, rey D5, muy buena jugada. Se puede ver por qué, ni aun capturando el peón, las negras se salvan. Rey E8 para ir a ubicar a ese peón G, D7, jaque y rinden. Un interesante final, muy bien jugado en la última etapa por Capablanca, pero que mereció ser tabla, comentaba Grau. Un fino ejemplo del incisivo juego de Capablanca en los finales de partida. Comentarios de los grandes maestros británicos Yates y Winter. Comentario del doctor Alekhine. Si bien he perdido esta partida y finalmente por una serie de errores groseros, creo contarla como una de mis mejores ejecuciones defensivas en este campeonato del mundo, junto con las 17 partidas. En realidad, después de que las negras
jugando aturdidamente la jugada 15. Acá vamos a retroceder para que ustedes se ubiquen a lo que estamos o lo que está comentando Alequín. La movida 15 a 5, que ya habían rechazado en la 11 partida a causa de una variante muy parecida a la que aquí se ve, perdiendo un peón como resultado de la explotación irreprochable de la debilidad por el jugador de las blancas, obtuvieron mediante una defensa de largo aliento y de una extrema dificultad, y a pesar de un peón de menos, una posición de nulidad en un final de partida. Capablanca se equivoca cuando declara que en la movida 38, vamos a verla, la movida 38, fue el único momento en que podía forzar la ganancia, y cuando propone caballo E5, en lugar de torre por C7, porque las negras habrían forzado por medio de 38, dama B7, dama F3, alfil G7, una continuación semejante a la textual. Lo más difícil para las negras fue, después de que las blancas debieron decidirse al avance del 46, movía 46 D5, que no pudieron preparar bien con maniobras de caballo, por ejemplo, caballo D7 por H4, etcétera, calcular las consecuencias exactas del cambio de las damas en la jugada 48. Se refiere dama por C3. Por otra parte, si las blancas hubieran eludido el cambio de las damas, vamos a retirar acá, dama C3, dama E4 en vez de dama D1, dama C5, etcétera, su victoria hubiera sido lo mismo apenas imaginable. La continuación realizada demostró claramente que el jugador de las negras fue quien apreció más exactamente las posibilidades recíprocas al final de partida, puesto que después de la jugada 55, comenta Alequín, H por G4, de las blancas, las negras hubieran podido forzar el empate tanto con alfil B6, alfil se refiere a esta, alfil D6, indicada por todos los comentaristas, comentaba Alequín, como por alfil en vez de esa, alfil B6. Al jugar erróneamente rey G5, que creí que era el camino más simple para el empate, no puse atención hacia la bonita variante caballo E5, F5, D6, y rey G2, y aconteció lo que debía sobrevenir. Bonitos comentarios totalmente espontáneos de Alequín. Comentario Capablanca. En la 29 partida, el doctor Alequín, una vez más, vamos a retroceder,
recurría a la defensa conocida con el nombre de Cambridge Spring, y como en las otras ocasiones, viéndose forzado finalmente a perder un peón, en ese momento crítico de la partida, a nuestro juicio, comentaba Capablanca, Alekhine no adoptó el mejor sistema y como consecuencia se encontró con una partida que debimos nosotros haber ganado sin mayor dificultad. Sin embargo, confiado en el peón de ventaja, creíamos que no tendríamos muchos obstáculos para ganar el final, y como consecuencia de ese error de orden general, llegaba a un final de partida en el cual, si bien teníamos un peón de más, las probabilidades de ganar eran muy remotas y difíciles. En esa situación se reanudó la partida que había quedado suspendida. En pocas jugadas obtuvimos un peón pasado libre, pero sin grandes probabilidades de utilizarlo ventajosamente. En este estado de cosas, Alekhine propuso el cambio de dama, que aceptamos porque vimos que en esa forma tendríamos las mejores oportunidades para ganar. Así se produjo el final, un final curioso en que gracias a la situación especialísima que existía, hubiera sido posible para el maestro Lao ganar la partida. Sin embargo, cuando ya parecía inminente que la partida resultase tabla, el doctor Alekhine cometió un error en la jugada 55. ¿Ah? Al jugar, nuevamente Capablanca ahí lo señala, rey G5, en lugar de alfil D6. Y como consecuencia nosotros aprovechamos de la oportunidad para obtener una ventaja decisiva con la jugada caballo E5. Creo que con el resultado de la partida de referencia, el match asume nuevamente un mayor interés. Es todo cuanto tengo que decir. Comentarios de la época del extraordinario José Raúl Capablanca, que para mi gusto no debería haber perdido este campeonato mundial de ajedrez. Tuvo muchas oportunidades para haber doblegado a su rival y Alekhine se salvó con una gran cantidad de fortuna. Muchas gracias y nos estaremos viendo prontamente con más partidas de este interesantísimo match por el título mundial. Hasta pronto.